parte importante de cómo hay vasos sanguíneos y otros conductos que llevan la cuestión de la linfa, los linfáticos, y que esto tiene relevancia en cómo puede ser que un cáncer que está muy limitado pueda avanzar y pueda extenderse a otras partes del cuerpo. Sabemos que la principal función de las glándulas mamarias es la producción de leche y que este tipo de cáncer es muy curioso. A nivel en general de todos los órganos, de todos los tejidos en el cuerpo humano, hay una constante intercambio de las células viejas que se van muriendo, deteriorando y que empiezan a formarse unas nuevas. Entonces, cuando hay un estímulo, llamemos una, no sé, radiaciones, una enfermedad, vamos a ir viendo, en estas células que están por nacer o que están naciendo, es donde se pueden afectar. Estas células empiezan a tener un crecimiento anormal, descontrolado, y es cuando se empieza a dar un tipo de cáncer o tumores malignos, y estos son los que pueden viajar ya sea por, como comenté, por vasos sanguíneos y llegar a otro tipo de órganos, inclusive casi siempre empieza de manera cercana a lo que es la glándula mamaria, pero puede llegar a todos los órganos, inclusive lejanos, por este tema de la circulación sanguínea, ¿no? Vamos a ver que obviamente en estadios más avanzados, pues ya la metástasis a nivel de otros órganos, como huesos, hígado, pulmones, pues al final de cuentas es lo que puede llegar a causar la muerte de estas pacientes por alteraciones severas en estos órganos que ya hacen que no sea compatible seguir viviendo. Vemos aquí también otros dibujitos en donde vemos, bueno, los conductos, que son estas líneas, cómo se ve la acumulación de los lóbulos, y lo que está en azul, pues son las cadenas de ganglios linfáticos, ¿no? Entonces, que también es una de las principales formas en cómo viajan estas células hacia otros órganos, que ya dijimos que pueden estar cercanos o inclusive alejados. De los principales tipos de cáncer, vemos que el que se forma en los conductos le llamamos carcinoma ductal. Hay un intraductal infiltrante, por ejemplo, que es de los más comunes. Pues esto empieza en esta parte, en los conductos, pero no se queda ahí. Estos infiltran y salen del conducto y llegan a prácticamente toda la glándula. También existe el cáncer que se forma en los lóbulos, y que es aquí donde se produce la leche, y al final de cuentas, pues son los principales, ¿no? Obviamente no estamos hablando del cáncer inflamatorio, que es cuando ya está abarcando la piel y todos los tejidos ahí circundantes de la glándula. Puede ser llamado in situ, es decir, en el lugar, solo cuando está muy limitado, que es aquí donde podemos detectarlo a tiempo y quitarlo y evitar que siga avanzando. Es decir, es un cáncer curable. O cuando ya infiltra, disemina, ya se hace un cáncer invasivo y llega con metástasis a otras partes del cuerpo. Aquí es donde ya estamos llegando un poco tarde, ¿no? Vemos en este dibujo también cómo están los vasos sanguíneos, llegan a los lóbulos, de los lóbulos pasa a los conductos, hacia el exterior, lo que es la leche. Por ejemplo, digo, obviamente es un dibujo, pero aquí vemos un tumor maligno, acá vemos un tumor benigno, porque también hay que mencionar que no todos los tumores que se detectan en la glándula mamaria son de cáncer. Esto es muy importante porque mucha gente se preocupa, se asusta. De hecho, los tumores más frecuentes se llaman fibroadenomas. Estos son benignos, se pueden quitar, se pueden mandar a analizar, pero no hay que bajar la guardia. Obviamente, al detectar alguna tumoración, es importante acudir al especialista, en este caso el ginecólogo, y quien hará o pedirá los estudios pertinentes que vamos a ver más adelante. Y bueno, si es necesario, se hará estudios extras, biopsias, quitar la tumoración para su análisis patológico y demostrar si es un tumor benigno o maligno. Los factores de riesgo los vamos a dividir en los factores que son modificables y los que no podemos modificar. Lamentablemente, de los principales, pues son algunos que no podemos modificar. Por ejemplo, en la edad avanzada, ahorita vamos a explicar un poquito de esto, antecedentes personales de afectaciones mamarias, personas que ya han tenido fibrosis,
otros tipos de tumores y que de repente hacen confianza porque es fibrosis, es benigna, que siempre va a quedar solo en fibrosis. No estoy diciendo que la fibrosis sea un menos, pero sí en pacientes que ya la tienen, se tienen que seguir sus chequeos. Antecedentes familiares, este es un factor no modificado que es muy relevante. Genética, en caso, si vamos a ver más adelante también, si una hermana, su mamá, un tía, la abuelita tuvo cáncer, pues son pacientes que pueden tener también esta tendencia. El género es increíble, obviamente existe el cáncer de mama en el hombre, y esta charla, si me está escuchando hombre, pues antes también la relación que se maneja a nivel mundial es un cáncer de mama, va a haber un hombre que también puede padecerla, entonces esta principalmente, o vemos cómo es de llamar la atención, que es predominantemente en mujeres. Factores no modificables también como el haber tenido o iniciando con las menstruaciones a tempranas edades, yo diría que antes de los 10 años, es un factor de riesgo. No quiere decir que todas las mujeres que presentan menstruaciones, su primer regla, antes de los 10 años va a tener cáncer. Obviamente no es así, pero es un factor de riesgo, ¿no? Que hay que estar al pendiente. Cuando la menopausia se da de manera tardía, llamémosle menopausia a la última menstruación de una mujer, que generalmente en la mujer mexicana se da sobre los 50, 52 años, pero cuando es tardía, a 55 años, pues es un factor de riesgo y este factor de riesgo entra en no modificable. Los que sí podemos corregir, que también mucha relevancia, porque a fin de cuentas está en las manos de cada mujer el tenerlos en cuenta para poderlo corregir, puede ser la exposición a radiaciones, el nunca haber estado embarazada, tener el primer hijo a una edad avanzada, arriba, es obesidad, principalmente en grado 2, grado 3, el consumir alcohol, consumir de manera excesiva estas grasas saturadas que pues, en la dieta vegana está presente, pues, el cigarro, se ha visto hacer pues, muchos beneficios, y una terapia hormonal menopáusica que obviamente en mujeres que síntomas, bochornos, sudoraciones, caída de pelo, cambios hormonales, pues van a tener un tipo de terapia muy específica, pero tiene que ser guiada por el médico especialista para tratar de enfermedad. Un poquito de la edad aumenta mientras más va avanzando esta edad, realmente a partir de los 50 años. Es sorprendente, pero cada vez mujeres más jóvenes con cáncer de mama. A mí me ha sorprendido ver mujeres menores de 30 años que ya tienen algún tipo de cáncer. Desafortunadamente, en ocasiones la mujer no tiene esta conciencia y todo ese reto. Entonces, mujeres jóvenes no es que sea más agresivo, sino como no piensan que lo pueden padecer, no se revisan y cuando ya tienen un cáncer lo detectamos en ocasiones ya en estadios avanzados. Es importante, llamo una llamada de atención a estarse haciendo revisiones, ahorita vamos a ver con qué tipo de estudios, pero estamos hablando de que desde los 20 años, 22, 23 años pueden crearse el hábito de su exploración y esto puede detectar a tiempo y prevenir incluso un cáncer, ¿no? La familiar que mencionamos, tener familiares, inclusive tías, la abuela, pues es importante como antecedentes. Pacientes que tienen algún familiar con cáncer de mama tendrán que estarse haciendo revisiones, al igual que toda la población, pero con más conciencia. Existen mutaciones genéticas, existen dos genes, el BRCA1 y el 2, que se sabe que estos genes, cuando están de manera adecuada, previenen el cáncer. Sin embargo, si estos genes se detecta que están ausentes o que tienen alguna alteración, principalmente mutaciones, esto se ha relacionado estrechamente con más riesgo de padecer cáncer de mama. Hay estudios que se pueden realizar para detectar si el gen es normal o tiene alguna mutación. Mencionábamos y se preguntarán el por qué de las personas, o en este caso hablando pues en la edad de la pubertad, en niñas que presentan su primer menstruación antes de los 10 años es un factor de riesgo, o por qué estas mujeres que presentan su menopausia después de los 55 años también tienen un factor de riesgo, pues esto se asocia a que tienen más tiempo exposición a lo que viene siendo los estrógenos, es decir, los ovarios, que es donde principalmente se están formando los estrógenos,
Si empieza la primera menstruación vamos a poner un ejemplo, a los 9 años, y esta mujer termina de reglar o sus ovarios dejan de funcionar a los 55, estamos hablando que tuvo más de 45 años de exposición sostenida a esta producción de estrógenos, y los estrógenos es una hormona que participa de manera activa en esta formación de tumores y que pueden ser malignos. Entonces, esa es la explicación. Es muy similar en el caso de las pacientes que tienen que estar con hormonas suplementarias o en este caso tomadas o aplicadas, ya sea tópicas en la piel o en la situación. Tienen que estar revisándose, tienen que estar, al final de cuentas, son hormonas lo que están recibiendo. Ya mencionamos que las hormonas pueden formar crecimiento de tumores. Entonces sí es importante que se estén checando, que no se automediquen, principalmente ese es el mensaje de hoy, ¿no? La obesidad actúa muy similar. En la grasa, llamémosle periférica, hay producción o transformación de ciertas hormonas estrógenos, volvemos al mismo. Entonces esta mujer que tiene grasa periférica, y a mayor grasa pues es mayor la producción de estrógenos, pues va a estar de esta manera con más estrógenos en sangre que van a afectar, y también puede haber un crecimiento y un avance al tipo de cáncer, ¿no? Lo que viene siendo la exposición a radiación. Actualmente pues todos estamos expuestos a radiaciones de manera, pues las antenas, el celular. Sin embargo, hay mujeres, hombres que trabajan en lugares donde hay mayor exposición a radiaciones, inclusive, por ejemplo, los mismos traumatólogos que en sus cirugías piden radiografías, fluoroscopías, pues están expuestos, personal de un quirófano, los mismos radiólogos que son los encargados de estar acomodando a los pacientes, los técnicos radiólogos para toma de radiografías, las pacientes o los pacientes que hacen algunos estudios, por ejemplo, las tomografías, las mismas radiografías, aunque emiten radiaciones en diferentes niveles, y pues al final de cuentas son necesarios este tipo de estudios, pero saber que existe una exposición, y que si esta exposición fue antes de los 30 años y directamente en el tórax, donde están las glándulas, pues puede ser riesgo. Perdón. No quiere decir que estas pacientes, ya por haber recibido una exposición, no sé, una resonancia, una tomografía, vamos a poner, ya va a ser que va a tener cáncer, o no, pero si es una paciente que con este antecedente tendrá que hacerse chequeos, inclusive a lo mejor antes de lo previsto que es la recomendación, ¿no? ¿Cómo impacta, cómo es esta epidemiología, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial? Estuvimos investigando y por ejemplo, este dato del 2020, el cáncer de mama es el más común entre mujeres en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, en este año del 2020 se diagnosticaron aproximadamente 2.3 millones de nuevos casos de cáncer de mama. Esto representa el casi 12% de todos los cánceres. Realmente estamos hablando de millones, o sea, es mucho la cantidad de pacientes que tienen esta enfermedad. Igual es la principal causa de muerte en todo el mundo. En este mismo año 2020 se estipula, perdón, que son alrededor de 685,000 muertes a nivel mundial, y se habla también de que está incrementando esta mortalidad con un índice de 18.6 muertes por cada 100,000 mujeres. O sea, no solo es la cantidad sorprendente de cáncer, de incidencia de cáncer, sino que está en aumento. Es por eso la relevancia, más que el conocer la fisiología y todo esto, que es también importante, es hacer conciencia de que es un cáncer que puede ser detectado a tiempo y que es curable, ¿no? Pero bueno, también a nivel nacional sabemos que se ha convertido ya en la primera causa de muerte, superando incluso al cáncer cérvico-uterino, que en muchos años fue la principal causa de muerte, que también con toda la información que se ha dado, la relevancia de la revisión con el Papa Nicolau, pues se ha prevenido y se ha bajado esta incidencia, ¿no? Y bueno, con estadísticas basándonos en el mismo año 2020, se registraron 7,880 muertes por cáncer de mama en nuestro país.
Sabemos que cada año se diagnostican más de 29,000 nuevos casos de cáncer de mama. Es muchísimo, o sea, estamos hablando de miles de pacientes. Vemos, por ejemplo, me gustó esta gráfica basándonos en estados de nuestro país. Vemos cómo Colima es a nivel nacional el estado con las principales o es el principal donde hay más casos de defunciones de esta enfermedad. Le sigue Tamaulipas, Sonora, Chihuahua, Ciudad de México. Entonces, pues es importante, ¿no? Saber que también por estados hay más incidencia en unos que en otros. Y pasamos a lo crucial o a lo más relevante de esta presentación, que es la prevención. Nosotros en Life estamos tratando de hacer conciencia, de invitar a todas estas personas, a todas las mujeres, a que hagan una autoexploración de mamas. Esto pues es sencillo, es obviamente no tiene costo, ustedes lo pueden hacer. Es importante hacer el hábito porque a lo mejor de repente puedes hacer una revisión y dices, estoy bien, no detecté nada, y se te olvida que se tiene que hacer con frecuencia, ¿no? Vamos a mencionar que la autoexploración mamaria se puede hacer donde estés, en este caso frente a un espejo es lo recomendable. ¿Por qué? Porque ahí puedes comparar el tamaño de tus dos glándulas mamarias. Si notas algo extraño, ya sea algún hundimiento del pezón, algún cambio en la piel, por ahí mencionan el cáncer inflamatorio, da una piel como si vieras una naranja, así como se ve como porosa, inflamada, gruesa. Entonces son cambios solamente ya muy en estadios muy avanzados, pero es importante aprender a conocer tu cuerpo y detectar cualquier alteración. Se recomienda que se revise toda la glándula, puede ser en círculos, puede ser en líneas. El chiste es que se revise toda la glándula. No es relevante si es a favor de la manecilla del reloj o en contra de las manecillas del reloj, si estás parada, si estás acostada, lo puedes hacer incluso cuando te estás bañando, incluso con el jabón, creo que puede ser un poquito más fácil. La idea es revisar toda la glándula, desde el pezón, inclusive hasta el área de la axila, incluso hasta el cuello. O sea, realmente es una revisión de los dos lados, que yo lo veo como algo sencillo, que aprendas a conocer cómo es normalmente tu glándula, y cualquier detalle que detectes, inmediatamente acudir a una revisión con el especialista. Pasando a lo que es también relevante de los estudios, cómo podemos hacer diagnóstico. Ya vimos que una parte importante es la autoexploración, pero actualmente existen varios estudios que son complementarios uno de otro. No quiere decir que un estudio sea mejor que otro. Vamos a hablar que obviamente tienen diferentes grados de efectividad, por mencionarlo, para hacer diagnóstico, pero que cada uno tiene especificidad, tiene el por qué hacerlo, cuándo sí, cuándo no, y eso es lo que vamos a hablar ahorita más adelante. Dependerá mucho de la edad, dependerá mucho de cada paciente en particular para recomendar alguno de estos estudios. Mencionamos, por ejemplo, la mamografía o mastografía, es lo mismo. Ecografía mamaria o ultrasonido, lo mismo. Tenemos otros estudios más avanzados como la resonancia magnética, que en la actualidad es poco práctica porque es un estudio más caro. Sin embargo, también tiene su indicación precisa, ¿no? Hablando, por ejemplo, de la mamografía, aquí vemos algunas imágenes en donde alcanzamos a detectar ciertas tumoraciones, ciertos cambios, algunos puntitos. No quiere decir que todo puntito, en este caso llamamos calcificaciones, sean malas. Sí habrá algunas ya detectadas como microcalcificaciones, agrupadas, etcétera, que puede indicar una posibilidad de un cáncer. Vemos cómo incluso una glándula mamaria puede verse como un poco más blanca. Esto depende mucho de la edad de la paciente. Como hablamos de tumoración, ya veremos si es de bordes lisos o irregulares. Depende mucho también, acompañado del estudio de imagen, la exploración en manos expertas. Igual el ultrasonido mamario. Vemos, por ejemplo, en un comparativo, la mamografía tiene cierta efectividad. Mientras más avanzada la edad, sobre todo en mujeres arriba de 50 años,
tiene o es más efectiva para hacer diagnóstico. Esto debido a que ya la glándula o el tejido glandular es menor y hay un poquito más de grasa, entonces nos permite visualizar mejor el tejido glandular y se ve, digamos, menos blanco, entonces podemos hacer mejor diagnóstico. Se recomienda a partir de los 40 años y inclusive de manera rutinaria, aunque la mujer no tenga ninguna alteración, pues sí se recomienda que se empiece a hacer a partir de esta edad. Habrá algunas indicaciones en mujeres menores. Yo no recomendaría su uso rutinario en menores de 40 años. Sin embargo, si ya se hizo ultrasonidos y pongamos que la mujer a los 25 empieza a hacerse ultrasonidos cada año y resulta que a los 36, 37 detectan por ultrasonido alguna tumoración, algún cambio en relación al ultrasonido previo, entonces estará indicado hacer otro tipo de estudios como este que es mamografía, ¿no? La ecografía mamaria tiene de un 70 a un 80%, mencionamos que es complementaria a la mamografía, se puede hacer a cualquier edad, este estudio es menos molesto que la mastografía, no emite radiación, por lo tanto es el ideal para empezarse a hacer en mujeres jóvenes desde los 22, 23, 25 años y sobre todo si ya hay el antecedente familiar de cáncer de mama. Este nos ayuda a hacer diferencia de si detectamos alguna tumoración, algún bulto y queremos saber si este es de contenido líquido o es un tumor sólido como tal. A diferencia de la mamografía que no, o a veces es complicado tener esta diferencia de, ok, vemos la tumoración muy clara, pero no sabemos si es un quiste, o sea, una tumoración líquida, o realmente es una tumoración sólida. Entonces, el ultrasonido complementa y de hecho en la mayoría de las ocasiones, ya en mujeres arriba de 40 años, se recomienda hacer los dos estudios, no nomás uno u otro. Hablábamos de la resonancia magnética, que al ser más costosa, pues no se pide de manera rutinaria, pero el conocer que también existe esta posibilidad puede hacerse a partir de los 30 años, detecta o también nos sirve para cuando ya hay incluso un diagnóstico, hacer como un estudio más completo para ver el grado de afectación que está alrededor de las glándulas. No mencioné otro estudio que también en la actualidad está muy de boga, que es la tomosíntesis, que sí recomiendo que se haga, es como una tomografía aplicada a la glándula mamaria y que en algunas ocasiones, por ejemplo en este mes, muchos lugares donde hacen estudios de imagen dan muy buenas promociones, inclusive con los 3 estudios, lo que es el ultrasonido, la mamografía o mastografía y la tomosíntesis. Entonces, sí recomiendo en mujeres, sobre todo arriba de 40 años, que si se pueden hacer los 3 estudios, sería lo más adecuado. A manera, pues ya para concluir, es tener el diagnóstico temprano para una detección oportuna es vital. Esto nos puede ayudar a detectar, a prevenir y sobre todo a actuar con conciencia para evitar todas esas complicaciones. Es una afectación, como mencioné, no nomás en la persona, sino a nivel de la familia, a nivel de la sociedad, pues muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, hacer esta conciencia para hacer diagnósticos tempranos, que como mencioné, está al alcance de su mano, es muy fácil la autoexploración. Vamos a tratar de escuchar todo este tipo de foros donde nos den información, vamos a apoyar a todo este tipo de movimientos en este mes principalmente, pero no quiere decir que sea exclusivo del mes de octubre. Vamos a hacer conciencia en todas las mujeres y en los hombres, porque también hay cáncer de mama en los hombres. Mencionar o hacer énfasis que es curable el cáncer si lo detectamos a tiempo. Ya en estadios más avanzados, con metástasis, puede ser que haya curaciones con quimioterapias, radioterapias, otro tipo de tratamientos, pero ya la sobrevida se mide por años, a 5 años, y realmente pues es una situación ya más complicada el poder decir que una mujer se cura de cáncer cuando está ya en estadios más avanzados. Y bueno, nosotros como clínica de fertilidad buscamos también hacer conciencia en estas mujeres
que incluso tienen ya una sospecha de diagnóstico de cáncer o que les acaban de detectar el cáncer, que puedan guardar sus óvulos si son jóvenes y no han tenido hijos y en su pensar está el que quieren ser mamás, pensando en que se van a curar del cáncer, pues que puedan guardar estos óvulos antes que vayan a hacer algún tratamiento con quimioterapia o radioterapia, porque esto puede afectar la calidad de los óvulos o inclusive afectar y no nomás en la calidad, sino en la cantidad de los mismos óvulos. Por lo tanto, está indicado preservar sus óvulos. Nos dedicamos a eso, podemos ayudar con ese tema. Y bueno, de manera general, fue lo que quisimos platicarles el día de hoy, hacer conciencia. No me voy a cansar en reiterar que es sencillo que ustedes se revisen, que lo hagan como hábito, de manera rutinaria, en el día al día, en el baño diario. De todos modos se tiene que hacer el área, entonces dar una pasada con conciencia y informar a todas sus amistades, familiares, para que también lo hagan. Muchas gracias por su atención. Quedo atento por si hubiera alguna pregunta, con toda Gracias, confianza. doctor. Ay, perdón. Sí, sí, hay algunas preguntas y bueno, nada más como para poder darles respuesta, quiero comentarles que sí, es súper importante este tema. Sin duda es una excelente oportunidad para todas y para todos para aprender, sensibilizarnos y justamente eso para resolver dudas. Tenemos una pregunta de Laura que dice, hola doctor, la quimioterapia y radioterapia afectan mucho la fertilidad, ¿verdad? Es correcto, como mencioné anteriormente, no depende mucho del tipo de cáncer. No nomás estamos hablando de cáncer ginecológico en el caso de órganos como ovario, útero o glándulas mamarias. En general, cualquier tratamiento de quimioterapia, como es sistémico, o sea, va a ir a todo el organismo, puede afectar de manera dramática la calidad y la cantidad de óvulos. Por lo tanto, sí habrá que estudiar a cada paciente en particular para ver qué tipo de estimulación podemos dar para poder extraer óvulos en buena cantidad y a tiempo. Entonces, sí, la respuesta es que sí afecta y que afortunadamente pues ya contamos con las clínicas de fertilidad que pueden ayudar para guardar óvulos en estas mujeres. Ok, muy bien. Sandra Ortiz nos pone, hola chicas y doc, ¿hay algún tratamiento a la fecha que no afecte nuestra fertilidad? Definitivamente hablando pues me imagino de la quimioterapia, cada vez existen tratamientos más efectivos, incluso de dosis de un solo medicamento, porque casi siempre se dan varios medicamentos y algunos afectarán de manera más severa que otros, pero pues en general todo lo que es medicamento que va de manera sistémica va a afectar. Y no solo a los ovarios, pueden afectar a otros órganos también, que obviamente al poner en una balanza donde este tipo de medicamento es el que te puede ofrecer o el que te va a ofrecer una curación o prolongar el tiempo de sobrevida, en lo que a lo mejor incluso existen más alternativas más efectivas, pues en una balanza se tiene que aplicar y se tiene que tomar, ¿no? Pero existen riesgos y efectos secundarios. Ok, muy bien. Jackie Corona pregunta, ¿los anticonceptivos orales aumentan la probabilidad de tener cáncer? En las mujeres que toman anticonceptivos, para empezar, aunque son hormonas, son de microdosis. Y generalmente en la población, por ejemplo, en mis pacientes que yo les receto anticonceptivos, pues son pacientes que sí estamos revisando de manera rutinaria en la misma exploración mamaria, los ultrasonidos, o si ya tienen más de 40 años, pues ya les empezamos a pedir lo que mencionamos de la mamografía, la tomosíntesis. Entonces, si se está con algún tratamiento con pastillas anticonceptivas, la mujer tiene que estarse revisando y tiene que estarse haciendo los estudios pertinentes cada cierto tiempo, mínimo cada año, si son normales. Ok, muy bien. Alex Ceja pregunta, al finalizar tratamiento de cáncer, ¿cuánto tiempo después, me imagino, se podrá iniciar algún tratamiento de fertilidad? Es muy complicado resolver esta pregunta.
es muy, muy, muy buena porque depende de cada paciente, depende mucho el tipo de cáncer, depende mucho en qué grado está, si ya está avanzado, fue inicial, si hicieron alguna cirugía o ya no fue candidata a cirugía y solo hicieron quimioterapia, radioterapia. Sin embargo, sí vamos de la mano, nosotros como especialistas en fertilidad, con el especialista en cáncer, en este caso el oncólogo o el oncocirujano, para en un momento dado que ellos den el alta o la luz verde para buscar el embarazo, lo podamos iniciar. Depende mucho, no quiero decir un tiempo, puede variar de 6 meses, 1 año, 2 años, hasta que realmente se confirme que ya no hay cáncer y que el riesgo de que el cáncer vuelva, es decir, un riesgo de recidiva, pues realmente sea bajo o nulo. Muy bien, hay otra pregunta, dice, ¿hay alguna evidencia que demuestre que el uso preventivo de la mastografía sea perjudicial, teniendo en cuenta el factor de la edad y la radiación del estudio? Realmente la cantidad de radiación que emite la mastografía es muy baja y aparte pues no se va a hacer una mastografía frecuentemente. Es por eso que se recomienda cada año o cada 2 años. Inclusive yo me iría a mencionar que la primera mamografía, como recomendé en la plática, se haga a los 40 años. Sin embargo, si este estudio sale bien, mientras estemos haciendo ultrasonidos cada año, a lo mejor la mamografía sí la podemos dejar para cada 2 años. Entonces, realmente la dosis de radiación es muy baja y prácticamente el beneficio que nos va a dar para hacer diagnóstico temprano, pues va a ser, no se compara con el riesgo que puede tener de que esto provoque alguna alteración hacia el cáncer, ¿no? Ok, perfecto. Y Aranza Fuentes nos pregunta, ¿en qué momento del ciclo es más conveniente realizarse la exploración? Realmente en la mayoría de las mujeres, cuando tienen el periodo menstrual, hay ciertas molestias en las glándulas mamarias por retención de líquidos. Entonces, puede haber un poquito de molestia en esta revisión, por lo tanto, recomendamos que se haga, vamos a poner, 1 semana después de haber presentado la menstruación o inclusive 1 semana antes de que se vaya a presentar. Sería lo más recomendable. Sin embargo, como yo les mencioné, yo recomiendo que la autoexploración se haga de manera rutinaria, casi diario, al estarse bañando, y de vez en cuando frente al espejo para estar conociendo y detectando cualquier alteración. Ok, excelente, doctor. Pues sí, como lo dice nuestro especialista, entender cómo afecta esta enfermedad ayuda a promover una mayor conciencia, ¿no? Que es fundamental para una detección temprana, para conocer los signos, síntomas de cáncer de mama, pues también puede hacer la diferencia en esta autoexploración en detección temprana y muy probablemente pues tener éxito en el tratamiento. Agradecemos muchísimo su tiempo, doctor. Gracias a quienes hicieron preguntas, gracias a quienes estuvieron conectados. Y les recordamos que tenemos un cupón de lealtad para todos ustedes y todas ustedes que están conectadas en nuestros tratamientos, que es fertilización in vitro, inseminación artificial y también aprovechando que estamos honrando este mes en preservación de fertilidad. Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna duda adicional, pueden escribirnos a cualquiera de nuestros canales de comunicación. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a todos que nos escucharon y pues